Muy buenas tardes a todos, son las 12:03, hoy 29 de octubre del año 2013. Saludamos a todas las personas que se conectan. Estamos en vivo a esta hora, a través también de las redes sociales, el hashtag Capriles TV. Sabemos que a esta hora se están movilizando muchos de los trabajadores de nuestro estado, trabajadores de la gobernación, trabajadores que no incluyen al área de seguridad por toda la situación. Yo voy a describir ahora, hemos querido abrir este espacio justamente en este momento para explicar a detalle a todos los que puedan conectarse, a todos los que nos van a leer a través de las redes sociales, cuál es el justo reclamo que tienen los trabajadores de Miranda, que nada tiene que ver ni con partidos políticos, ni con temas de elecciones, nada tiene que ver si usted es de este color o es del otro color. Precisamente eso fue una decisión que tomaron los trabajadores de Miranda en las asambleas. Ellos tomaron la decisión de ir a buscar sus recursos. Es absolutamente legítimo, le guste o no le guste al gobierno nacional. Eso es un problema de ustedes, gobierno. Si a ustedes no les gusta que los trabajadores exijan sus reivindicaciones, exijan lo que se les adeuda, los trabajadores saben dónde está el problema y los trabajadores de Miranda luchan por sus recursos, su legítimo derecho, como también nuestro pueblo mirandino. Yo quisiera darles la bienvenida a los periodistas que nos acompañan, y yo voy a hacer, quiero hacerles una presentación sobre todo el tema presupuestario y también algunas gráficas de todo el caos ordenado por el PSV el día de hoy, que la verdad que lo que da es pena. Unas personas que deberían estar ocupadas de resolver los problemas de los venezolanos, como 30 personas en cada punto, ordenada por el gobierno, de generar un caos, un clima de caos en todo nuestro estado. Bueno, quiero darle la bienvenida, nos acompañan aquí a mi lado Alicia de la Rosa del Universal, del Nacional Alex Vázquez, de Venevisión está Fernando Girón acá, de Unión Radio Rita Di Martino, y Adriana Núñez, que está por allá, de Televen, y también Mariana Martínez del Mundo Economía y Negocio. Yo voy a tratar de ser claro con este tema, después pasarles la palabra a ustedes, como hacemos en este espacio. Y bueno, las preguntas que nos van llegando y comentarios que nos llegan. Algunas personas me preguntan que por qué yo no estoy en el centro de Caracas en este momento. Bueno, ese era el objetivo que ellos tenían. Tratar de desvirtuar el legítimo derecho que tienen todos los trabajadores de Miranda, tratar de confundir, hacerle creer a los venezolanos que es que la movilización que hay de trabajadores tiene una intención partidista o una intención siempre de desestabilización. Hoy, según habían anunciado, vamos a ver, hoy que iban a crear los comandos antigolpes, todas las historias que ya nadie se las cree, porque nadie le cree a estos voceros del gobierno. Esa es la realidad, eso es lo que les duele tanto, que tienen control de los medios, que salen, cadenas de radio y televisión, y lo que dice nadie lo cree. Entonces, bueno, esa era la intención hoy. Ellos querían que hoy se diera una batalla en el centro de Caracas para desvirtuar la realidad, que es que los trabajadores de Miranda están luchando por sus recursos, es su derecho, y aquí respaldamos el ejercicio de los derechos, piense como usted piense. Yo quisiera decirles, bueno, antes de entrar en el tema presupuestario, fíjense la situación hoy, ¿no? Porque la verdad es que aquí nos toca luchar. En el nazismo había aquel ministro, aquel jefe de propaganda nazi. Ustedes recuerdan, en la Segunda Guerra Mundial, el jefe de la propaganda nazi, Goebbels, Joseph Goebbels, personaje nefasto, que tenía la premisa aplicada por este gobierno, que si usted repite y repite la mentira, hay personas que terminan creyendo que esa mentira es una verdad. Bueno, fíjense lo que pasó hoy en Miranda, en nuestro estado.
Esto, por ejemplo, porque salieron por allí estos voceros del gobierno, que repito, dan pena, salieron por allí diciendo, no, que es que el pueblo de Miranda estaba protestando el día de hoy porque había una suspensión de clases o porque se le estaba obligando a alguien a marchar hacia la ciudad de Caracas. Fíjense qué curioso, ¿no? Estos, por ejemplo, son funcionarios del Consejo Legislativo quemando cauchos. No son todos los funcionarios del Consejo Legislativo, son aquellos que están identificados. El Consejo Legislativo del Estado Miranda, lamentablemente, una mayoría que no representa ahí el sentimiento de nuestro Estado, la han convertido en una trinchera para tratar de paralizar la gobernación de nuestro Estado. Y hay que informarlo, nos toca informar para que la gente sepa lo que está pasando, porque si no la propaganda oficial termina imponiéndose, y esa es la lucha que estamos dando también los venezolanos y las venezolanas, que queremos un cambio en nuestro país, que estamos agotados de la peleadera, que estamos agotados de un gobierno que nos genera todos los días, aumenta la crisis económica, crisis en lo social, crisis en la inseguridad, crisis en todo. Bueno, aquí está, fíjese, quemando cauchos. Aquí tiene usted una manifestación en la Redoma de la Matica, estos los Altos Mirandinos. ¿Qué cosa? Solamente estaba cerrado el paso hacia Caracas, solamente hacia Caracas. O sea, si usted venía a los Altos Mirandinos, allí usted podía transitar, pero solamente el paso hacia Caracas, un grupito de muy pocas personas. Aquí se puede ver en la gráfica, fíjese, aquí funcionarios del Consejo Legislativo del Estado Bolivariano de Miranda, identificados con el partido PSV, la gorra roja, aquí está quemando caucho. A todos los que se quedaron hoy atrapados en los Altos Mirandinos. Ustedes saben cómo van a votar el 8 de diciembre. Esto no los vamos a cobrar el 8 de diciembre con voto. La inmensa mayoría de los venezolanos tiene que rechazar estas situaciones de un gobierno sin rumbo, gobierno sumamente agresivo. ¿Y por qué la agresividad? Por el fracaso. Ese es el mejor ejemplo de su fracaso, el lenguaje, la amenaza. Bueno, aquí tienen ustedes también la Redoma de la Matica, fíjese. Oye, ¿dónde están los padres y representantes ahí? Esta gente de verdad que son capaces de cualquier cosa, sin escrúpulos. Ahí está descaradamente, mire, cerraron ahí un grupo de personas afectas al PSV, tenían la orden, no sabemos realmente quién fue la orden, si fue de Maduro, si fue del jefe de lo que nuestro pueblo llama corpomatraca, que no terminan de quitarse el despecho de la derrota, de las derrotas que han tenido en el Estado Miranda, van a seguir perdiendo. Aquí está la Redoma Bicentenaria, mire, unas barricadas para que no se movieran los trabajadores, que la mayoría son de nuestros Altos Mirandinos. Bueno, aquí está, mire, aquí lo que yo les decía, esto es, por aquí queda, este es el centro comercial que todo el mundo llama Superlíder. Mire, este es el sentido de los que vienen hacia Los Teques y estos son de los que van de Los Teques hacia Carrizal, para agarrar. Estamos hablando en la vía panamericana. Fíjense, quemando cauchos para trancar la bajada hacia Caracas. Pero no así. ¿Qué cosa, no? No le llama la atención. ¿Dónde están aquí además las personas protestando? No hay. Montaron quemar caucho para generar caos, para evitar que los trabajadores se desplazaran hacia la ciudad de Caracas. Aquí también en los Alpes, unos cauchos, un grupito allí. Aquí lo mismo que le estaba diciendo, frente a Superlíder. La Redoma Bicentenario en el Tambor, estos nuestros Altos Mirandinos. Aquí también en Guarenas, un grupito de motorizados, todo identificado con el PSV. Esa fue la orden que dio el PSV. Usted, ciudadano afectado el día de hoy, atrapado en alguna de las vías, de las arterias viales, de las vías de comunicación hacia la ciudad capital, aquellos que quedaron hoy atrapados en la autopista Gran Mariscal de Ayacucho, aquellos que quedaron atrapados en la regional del centro, a la altura, los que quedaron atrapados allí en la Bonanza, que también había. Bueno, aquí está Hoyo de la Puerta, en la Redoma de Hoyo de la Puerta, para evitar además
que no pudiera haber una salida de lo que significa aquellos que vienen de los valles del Tuy, que utilizan vía alterna la redoma de hoyo de la puerta. Aquí está, mire, un grupito quemando cauchos. Aquí tienen ustedes la Gran Mariscal de Ayacucho en Caucagua también, mire, igualito, quemando cauchos. Y aquí tiene usted, esto fue tomado martes 29, 10 y 31. Esta, por ejemplo, es la unidad educativa Francisco de Miranda en Filas de Mariche, nuestros estudiantes recibiendo clases. Unidad educativa estadal Mariano Picón Salas en Los Alias recibiendo clases. Aquí está la profesora. Aquí están. ¿Cómo va un gobierno que odia, porque eso realmente el progreso educativo, que no quiere progreso educativo? Ayer que fue el natalicio de Simón Rodríguez, el que no sabe es más fácil que lo engañen. Nuestra bandera es la educación. ¿Cómo les duele que nuestra bandera sea la educación? Nosotros los trabajadores de Miranda se organizaron para no afectar en el ejercicio de sus derechos a nuestros niños. Y se organizaron también los docentes, que son el gremio más importante que tiene nuestro Estado, que tiene además un gobierno aliado como es el gobierno de Miranda de la educación y de los docentes, piensen como piensen. Miranda es el Estado líder en el país con menos docentes interinos. El Ministerio de Educación tiene 40%, nosotros tenemos menos de 5%. Aquí está, mire, viendo clases nuestros niños en la hora, 10 y 58, Tacarigua de la Laguna, en el Liceo Bolivariano Danilo Anderson, que además nosotros ni le cambiamos los nombres porque eso es, digamos, algo que le encanta al gobierno. No construyen nada, pero le cambian nombre a todo lo que se construyó en la tan criticada Cuarta República, pero resulta que casi todas las cosas que ellos han, universidad que dicen que crean por aquí, todas con infraestructura de la Cuarta República. Aquí está, miren, la Trinidad, 9:30 de la mañana, los muchachos. Y aquí está, miren, en la Vicepresidencia de la República, un acto político en la Vicepresidencia de la República. ¿Es que acaso los trabajadores de Miranda no tienen derecho, o los trabajadores de cualquier otro estado del país o de cualquier institución, de ir a donde donde tienen que gestionarse los recursos, porque los estados no cobramos impuestos, los estados dependemos de las transferencias del gobierno central, y ya les voy a explicar la situación presupuestaria. Bueno, aquí tienen ustedes, repito, un esbozo de lo ocurrido el día de hoy. Ahora bien, aquí tenemos, para entrar en materia, ¿qué pasa con el presupuesto del Estado Miranda? ¿Por qué los trabajadores hoy van a poner algunas tomas, tienen algunas tomas de apoyo de la movilización de los trabajadores? Ahí está, miren, los trabajadores de Miranda, un grupo, los que lograron llegar, se movieron en metro, se movieron bueno, algunos incluso caminaron hasta llegar al salir del sitio donde estaba bloqueado para poder llegar hasta la Candelaria. Mire, ahí yo no veo ninguna consigna partidista, ni veo yo, ahí veo claramente el sindicato, están los sindicatos de los trabajadores solicitando todos allí unidos por sus recursos. Ahí puede haber gente que sea afecta al partido de gobierno, igualito están allí. ¿Qué pasa con el presupuesto? Muy importante para que ustedes lo sepan, y lo sepan, creo que también con todo esto que han hecho hoy se ha enterado el país de la situación de los trabajadores de Miranda. O sea, hoy nos han hecho más bien un favor, los señores, los enchufados, hoy nos hicieron un favor, porque los trabajadores de Miranda hoy tienen la solidaridad de miles de trabajadores en el país y la solidaridad además de miles, millones de personas en toda Venezuela, porque son millones los que queremos un cambio en el país. Bueno, aquí está el presupuesto de los estados. Mariana, por ejemplo, con el tema económico, importante. ¿Cómo se aprueban los presupuestos de todos los estados del país? Bueno, el gobierno central pasa por la Asamblea Nacional el proyecto de presupuesto, se aprueba el situado constitucional y hay tres fuentes de financiamiento, tres fuentes de recursos que tienen los estados. Situado, FCI, que es el Fondo de Compensación Interterritorial, que es para obras, y después por ingresos propios, que representa solamente el
casi el 3,5%, que son, digamos, timbre fiscal, lo que está establecido en la Constitución. Recuérdense que la Ley de Hacienda Pública Estatal nunca la han querido aprobar porque eso significaría realmente el desarrollo del país. Eso terminaría permitiéndole a los estados, permitiéndole a un estado como Apure, como Barinas, como el Delta, no depender de los chantajes del gobierno central, sino tener la capacidad propia de desarrollar su potencial y desarrollarse como estado y por lo tanto desarrollarse en nuestro pueblo. Bueno, aquí están cómo es el ingreso y del situado constitucional, aquí está cuánto se lleva sueldos y salarios, 80%, el seguro de nuestros trabajadores 11%, el programa de alimentación escolar, que es muy importante para la educación de nuestro estado, que no se puede financiar por FCI. Probablemente ellos quisieran que no mandáramos más comida a las escuelas, muy probablemente, porque bueno, ya yo les contaba ahora antes de iniciar el programa, la actuación fascista que nos tocó el sábado para ir hacia el estado de Aragua, para compartir con nuestro pueblo de Aragua, el uso de la policía regional del estado de Aragua, una policía muy maltratada. Cerraron la autopista regional del centro, dígame si eso no es fascismo, para evitar que nosotros llegáramos a Maracay. Bueno, aquí está el programa de alimentación, servicios básicos y los gastos de funcionamiento. Es decir, el 80%, más del 80% del situado constitucional es para los sueldos y salarios de la familia de nuestros trabajadores, para nuestros trabajadores. Ahora bien, ¿qué pasa con el presupuesto? ¿Por qué nuevamente todos los estados tenemos problemas? Bueno, porque el presupuesto nacional, ustedes lo saben, se calcula a $55 el barril, ustedes pueden verlo en la pantalla, $55 el barril, cuando el barril está por encima de los $100 en promedio, lo que quiere decir que, bueno, uno arranca el año, hay una situación de inflación terrible en el país, y bueno, eso significaría que los estados requieren de más ingresos frente a la inflación para poder, digamos, lidiar con el incremento de los precios, el incremento de todo, cuánto cuesta hoy el cemento, cuánto cuesta los materiales de construcción, cuánto cuestan las obras, qué hace además un trabajador hoy con un salario mínimo, no puede ni siquiera cubrir la canasta alimentaria. Entonces, bueno, pero ellos en el año 2013 calcularon el precio del petróleo a 55, bueno, nos mandaron un presupuesto deficitario y en los años anteriores nosotros bandeábamos con los créditos adicionales. Ahora bien, si nosotros calculamos lo que realmente ingresa por petróleo, la deuda que tienen con el Estado, tú que me preguntabas, la deuda son casi 2.700 millones de bolívares fuertes, acumulada, porque además es una deuda que todos los años se sigue incrementando porque todos los años le quitan recursos a los estados. Bueno, aquí está. Vean ustedes cuál es la situación de los ingresos. Cuando aquí gobernaba la corrupción, entre los que gracias a Dios el pueblo hasta el año 2008, final del año 2008, cuando lo sacaron de aquí, el pueblo lo sacó, a estos que salen por la televisión hablando de lucha anticorrupción, que uno vea a un corrupto luchando contra la corrupción, es como recordar a Hitler defendiendo los derechos humanos. Prácticamente, bueno, ahí tienen ustedes el símil. Hemos llegado en la descomposición a nivel de principios, de ética, de valores, es tan grande y digamos, allí en el gobierno, que usted tiene a los corruptos luchando contra la corrupción. Imagínense el momento tan difícil que está viviendo nuestro país, que precisamente eso es lo que hay que cambiar. Bueno, el 2008, fíjese, todo el presupuesto que tenía el Estado, y sin embargo no hicieron nada. Después ganó el cambio, llegó el año 2009, mire cómo empezó a caer el presupuesto del Estado, y la línea azul que ustedes ven es la línea punteada, es el situado real, el que realmente le correspondería a nuestro Estado. Bueno, fíjense qué pasó en el año 2009, el real era 2.369, le asignaron 1.662, más los créditos adicionales 462, y ustedes ven
como si cada año se ha ido acumulando una deuda, que es una deuda que ya alcanza pues una cifra, estamos hablando 2.700 millones de bolívares fuerte. Estamos hablando más de la mitad del presupuesto de todo un año de nuestro Estado, para que veamos la magnitud de la deuda. Bueno, y vino el 2010, vino el 2011, vino el 2012 y vino el 2013. Si tú me permites, Montenegro, para yo pararme aquí, que lo veo más fácil. Bueno, fíjense, nosotros aquí, esta es la situación del presupuesto del año 2013. El situado real son 5.102 millones de bolívares, este es el situado real. Nos aprobaron 4.074, es decir, alrededor de 1.100 millones de bolívares menos, pero fíjense cuál es el grave problema. ¿Por qué están hoy los trabajadores movilizándose? Vamos a la siguiente lámina. Porque mire qué pasó con los créditos adicionales. En el año 2009 recibimos 462 millones de bolívares en créditos adicionales. En el 2010, 600 millones. 2011, 925 millones. 2012, 1.012 millones. Ustedes recuerdan que el año pasado nos aplicaron la misma, porque venían las elecciones, porque querían, trancando el presupuesto de Miranda, querían que perdiéramos la gobernación del Estado. No pudieron, pero jugaron con los aguinaldos de nuestros trabajadores. Buena parte de esos aguinaldos se cobraron este año. O sea, fueron capaces de jugar con los aguinaldos de nuestros trabajadores, trancando para que perdiéramos la gobernación del Estado, porque había un proceso electoral en diciembre, uno en octubre, que ya este problema venía durante todo el año, y después en el mes de diciembre. Nosotros recordamos perfectamente en una de las intervenciones del presidente Chávez, estando el presidente Chávez en vida, que aprobaba recursos de aguinaldo para las gobernaciones. Incluyó Miranda, no se le dio lo que le correspondía, pero reconocieron, después que hicieron toda una campaña para decir que no lo habíamos presupuestado, que se habían gastado los reales, salió el presidente Chávez a decir, los estados le faltan los recursos para los aguinaldos, estoy aprobando. A Miranda lo dejaron chucuto, sabemos por razones políticas, pero por lo menos tuvieron la voluntad de aprobar unos recursos para los aguinaldos. Ahora bien, miren lo que va en el año 2013. En el año 2013, con una inflación proyectada que puede cerrar en 50%, con una inflación que anda ya casi cerca del 40%, sin cerrar los 3 meses del año, octubre, noviembre y diciembre. 115 millones de bolívares, lo único que se ha recibido en créditos adicionales. Y se aprobó esto que está aquí para el ajuste del salario mínimo, que no representa ni la mitad de lo que hay que pagar por el ajuste del salario mínimo. Mire, vamos a ver la siguiente. Aquí tienen ustedes la gráfica. ¿Por qué están los trabajadores hoy movilizándose? ¿Cómo quieren entonces que se honren los compromisos, el pago de pasivos, aguinaldos y todo? Mire cómo fue en el 2012, cómo fue en el 2013. Este es el peor año de todos en términos de asignación de recursos de todos los estados. De todos los estados, pero también les quiero dar otra perlita. Vamos a ver la siguiente. Ahora, ustedes dirán, bueno, ¿por qué están los de Miranda y no están otros estados? Bueno, algunos no defienden a sus trabajadores, se quedan callados, no les importa. Ustedes vieron en estos días, yo veía un video, los trabajadores protestando en la Cancillería, y los que salieron allí fue una persona ahí, seguramente algunos de los altos personeros, una persona ahí salió ahí a decirle, o ustedes cesan o aténganse a las consecuencias. Es decir, como diciéndole, o se quedan callados o los vamos a votar. Así es, esas son las amenazas. Probablemente eso esté ocurriendo con muchos trabajadores en muchos estados del país. Eso es lo que tenemos que derrotar en el país, el miedo, la amenaza, el chantaje, de qué es lo que le queda al gobierno. Ahora, como esto sale en Gaceta, no crean que nosotros no estamos revisando las Gacetas. Mire qué ha pasado con los créditos adicionales. Fíjese cuánto ha tenido Zulia en créditos adicionales, cuánto ha tenido Yaracuy. Yaracuy, que es un estado más pequeño que Miranda, pero un rato largo. El primer estado, el estado más grande del país es Zulia. Después viene el estado Miranda. Fíjese, por ejemplo, Vargas,
595 millones de bolívares fuertes en créditos adicionales. Fíjese, Trujillo con más recursos adicionales que Miranda. Esto me refiero a las gobernaciones, cuando no son, yo me contento, ojalá que ese dinero lo hayan invertido los trabajadores en el pueblo. Pero fíjense esto, por ejemplo, Caracas, Distrito Capital. El Distrito Capital ha recibido, que es más pequeño que el estado Miranda, el municipio Libertador, ha recibido en créditos adicionales hasta la fecha más de 3.000 millones de bolívares en créditos. Es decir, el municipio Libertador ha recibido 30 veces más créditos adicionales que el estado Miranda. ¿Por qué? ¿Por qué acaso los ingresos petroleros son del PSV? ¿O es que acaso el país creen que los venezolanos nos vamos a poner de rodillas o que los venezolanos tenemos presos? Los trabajadores de Miranda ni se compran ni se venden, ni nuestro pueblo ni se compra ni se vende. Ténganlo, mire, hagan lo que hagan, ténganlo muy en cuenta. Aquí nadie se compra ni se vende. Aquí los trabajadores y el pueblo de Miranda y el pueblo venezolano está firme. Sigan creyendo que sus amenazas, que todo lo que dicen por la televisión nos van a hacer cambiar nuestra forma de pensar. Aquí estamos luchando porque tengamos un país donde las cosas funcionen, salgamos de esta crisis y nuestros trabajadores tengan el salario que merecen, un salario digno que les permita vivir como merecen vivir todos los venezolanos, con dignidad, con los recursos que les corresponden. Y fíjense, bueno, aquí tienen ustedes otros estados. Caso, por ejemplo, del estado Aragua, 5 veces los créditos adicionales que ha recibido el estado Miranda. Pero fíjense algo, un detallito, para pasarles la palabra a ustedes. Y 2 láminas que me quedan. ¿En qué lugar de la Constitución hay un estado que se llame Corpo Miranda? Busquemos la Constitución a ver dónde está el estado Corpo Miranda, que el pueblo lo llama Corpo Matraca. Esa es la nueva caja negra que montó el gobierno en el estado Miranda. Por ahí es donde se están robando los recursos ahorita. Allí en Miranda, ahí es la nueva caja negra. Recuérdense quiénes son los que están al frente, de dónde vienen, por donde van pasando van robando. Dígame el desastre que hicieron el Ministerio de Tierra, cómo acabaron con los campos, cómo se perdieron millones de dólares en todo lo que era la misión agroalimentaria, que ahora el propio gobierno reconoce que para resolver el problema de la escasez hay que acudir a una importación masiva. El año pasado decían que los venezolanos, todo lo que consumíamos era hecho en Venezuela. Ahora dicen que es que hay un problema, una guerra y todo lo demás, y entonces hay que ir a una importación masiva. Están comprando todo. El papel higiénico que estamos utilizando los venezolanos, la mayoría es importado, todo es importado. Y detrás de todas las importaciones que hace el Estado hay corrupción. Esa es la realidad. Ellos controlan los puertos, ellos controlan todo, se pagan y se dan el vuelto. Bueno, aquí tienen la caja negra, la nueva caja negra del estado Miranda. Como saquearon este estado, se quedaron sin la gobernación, entonces buscan laterales, siempre creando paralelismos. Bueno, fíjese, Corpo Matraca recibió y salió alguien por allí que no sabemos qué cargo ocupa, porque además aquí a la gente, aquí hay algunos personeros del gobierno que tienen 5 cargos, 4 cargos. Uno no sabe al final cuál es el cargo que ocupa. Bueno, fíjense ustedes, 762 millones de bolívares fuertes, pero resulta que salieron a hacer una aclaratoria diciendo que era más, que no eran 762, sino eran 1.500 millones de bolívares fuertes que habían recibido. Es decir, más de 10 veces, 12 veces, los créditos adicionales que ha recibido la gobernación. ¿Esto en qué parte de la Constitución está? Esto, mis queridos trabajadores de Miranda, yo se los explicaba en la asamblea, estos son recursos de ustedes, estos son recursos del pueblo de Miranda. Bueno, está la caja negra nueva, que no la pueden ocultar completa porque tiene que salir en Gaceta Oficial. Todavía no han llegado a desaparecer la Gaceta. Quizás el día de mañana no le demos la idea, porque capaz que mañana entonces ya no, las cosas no salen en Gaceta, sino las ponen en correos internos. Bueno, esta es la realidad de los créditos adicionales.
¿Qué nos estamos enfrentando ahora? La gobernación viene solicitando esto, agotando las vías conciliatorias, todo, mandando comunicaciones, cartas. Nada de eso ha tenido respuesta. Solicitamos para este año 2000, el año próximo, un presupuesto que es lo que corresponde, ajustado a la realidad, de 9.452 millones de bolívares fuertes. Miren lo que ya le asignaron al Estado. Es decir, que ya le están quitando a Miranda sin haber aprobado el presupuesto nacional. Todo debe estar ocurriendo en todos los estados del país. Este es el presupuesto que necesita el Estado y esto es lo que le están asignando. Es decir, bueno, estamos hablando de unos más de 3.000 millones de bolívares menos de lo que le corresponden a nuestro Estado. Esta es la situación presupuestaria de nuestro Estado Miranda y por eso están hoy movilizándose los trabajadores. Con la verdad ni tememos ni ofendemos y siempre la verdad por delante. Es muy importante que todas las personas que nos están escuchando o que están leyendo las redes sociales o que nos ven a través de esta pequeñita ventanita, pedirles a ustedes, agradecerles a los periodistas que nos acompañan, de que puedan informar, que la verdad retumbe, siempre con la verdad por delante. La verdad es la que nos ha permitido llegar hasta aquí, no otra cosa, y seguiremos nosotros luchando por la verdad. Vamos a hacer un corte y ya regresamos con las preguntas. Yo le agradezco a Enrique Capriles Radosky porque hoy en día tengo mi propio negocio. Saber que Capriles Radosky existe es una esperanza. El primer que me dio la mano fue Capriles Radosky. Gracias a Capriles tengo mi casa. Fue mi plan, mi bodega. Nos dieron crédito, nos prometió eso y cumplió. Como gobernador se hizo milagro aquí. Cambia toda la vida de las personas. En virtud, pues, de que en estos videos se vio una conducta recurrente y hasta peligrosa, sugiere, pues, que se haga un análisis médico, psiquiátrico, psicológico por producto, pues, de esta conducta reiterada. Hipócrita, hipócrita. Son unos fascistas, ustedes, asesinos. Criminales son lo que son ustedes. Por eso le dieron su trompada a unos ahí. Y bien hecho que se la dieron. La presidencia tiene la obligación de garantizar el ejercicio del derecho de palabra a los diputados y diputadas de conformidad con las normas previstas en este reglamento. En esta Asamblea Nacional, mientras yo sea presidente, no tendrá derecho de palabra ningún diputado que no reconozca al compañero Nicolás Maduro. Porque esos ataques de ira no son normales. Eso no es normal en una persona, ¿vale? Hipócrita, hipócrita. Destino más grande de este planeta que causó la invasión y la muerte a pueblos indefensos. Venga aquí a hablar de solidaridad, de preocupación por los pobres. Hipócritas, hipócritas. Las cosas se toman con calma, tranquilo. De todas maneras, diputado, si usted me quiere probar a mí, me dice yo. Oye, cuando usted quiera, cuando usted quiera. Oye, las cosas se toman con calma, tranquilo. Porque esos ataques de ira no son normales. Eso no es normal en una persona, ¿vale? Las cosas se toman con calma, tranquilo. Más allá de las diferencias políticas que tenemos, más allá, yo estoy seguro que ustedes se avergüenzan. Y muchos de sus familiares, esposas, hijos, le habrán preguntado, ¿hasta dónde está el límite? Porque esos ataques de ira no son normales. Eso no es normal en una persona, ¿vale? Bueno, estamos de regreso, 12:38 minutos. Antes de pasarles la palabra,
solamente para darles una perlita. El presupuesto total, yo les mostraba el presupuesto del próximo año, el presupuesto total para el despacho de la presidencia y seguimiento de la gestión de gobierno, donde está vestido, calzado, viajes, viáticos, no sabemos si la lanchita nueva que se compraron para llevarla a la horchila también está, de repente el año que viene meten motos de agua y cosas que ahora les gusta mucho ir a la horchila, es de 5.951 millones de bolívares fuertes. Es decir, el presupuesto de todo el Estado bolivariano de Miranda para el próximo año es igual que el presupuesto del despacho de Nicolás Maduro. O sea, un poquito para que reflexionemos todos. Fíjense, ¿es un problema de recursos o aquí lo que se quiere es otra cosa? Yo creo que está más que cantado. Aquí lo que quieren es que bajemos la Santa María de la Gobernación, tirar a la calle probablemente todos los trabajadores, que se queden 150.000 estudiantes sin poder ir a las clases. Bueno, el caos para después justificar algún tipo de intervención. Miren, nosotros vamos esta lucha abrazados a la Constitución y vamos a seguir defendiendo lo que la Constitución establece. El día de mañana, si los venezolanos deciden, hay un cambio en la Constitución y hay otra forma de organizar el país, es una decisión de nuestro pueblo. Pero es importante recordar esta Constitución, que es la que está vigente, aprobada por referéndum, que tanto defendía el gobierno, y la reforma constitucional del año 2007, recordarlo una y otra vez, fue derrotada. El pueblo le dijo que no. Todas estas cosas que están haciendo son violaciones constitucionales y nos corresponde a nosotros defender esas, digamos, hacerle frente a esas violaciones constitucionales. Eso es lo que nos corresponde y eso es lo que legítimamente están haciendo nuestros trabajadores hoy. No sé quién quiere preguntar primero. Mariana. Gobernador, además del tema de que efectivamente el presupuesto es subestimado porque los ingresos petroleros no se calculan como se debe, también está el hecho de que tampoco se calcula el tipo de cambio real y al final en enero, febrero generalmente se devalúa la moneda y el Estado recibe más ingresos por ese diferencial cambiario. Pero también está que en mayo ellos aumentan los salarios de los trabajadores, está el aumento de salario mínimo, que este año es 45%, y que ya se viene arrastrando un déficit presupuestario, eso genera aún más déficit. Pero quería preguntarle, el diputado Diosdado Cabello dijo que Miranda en 5 años ha recibido 20.000 millones. Lo que pasa es que no quiere rendir cuentas ante el Consejo Estatal de Políticas Públicas. Quería preguntarle qué responde usted a eso y cómo hace la gobernación para planificar obras y para planificar el pago de trabajadores cuando no tiene un presupuesto real, ni sabes qué va a pasar, ni cómo va a ser la inflación, ni cuánto va a ser el aumento del salario mínimo, ni cuánto van a tener para poder planificar obras y cuánto les van a mandar efectivamente en situado constitucional. Sí, ¿me pueden poner por favor otra vez la presentación un momentico? De los gráficos donde está el situado constitucional de cada año. Bueno, a mí me honra que personajes como esos me ataquen, me amenacen. Para mí de verdad que eso es un honor y los venezolanos tenemos que sentirnos, cualquier venezolano que sea atacado por el jefe de la corrupción tiene que sentirse más bien honrado. Mariana, si aquí podemos sumar con créditos adicionales cuánto se ha recibido desde el año 2009. Fíjate qué cosa, cuando gobernaba la corrupción en Miranda, el último año recibieron más que los 3 años siguientes del Estado a pesar de la inflación. Es decir, en el año 2008 recibieron 3.270 millones, en el 2009 se recibieron 2.125, en el 2010 2.232, en el 2011 3.050. Fíjate que los 3 años siguientes tuvieron menos presupuesto nuestro Estado Miranda que lo que se recibió en el 2008. Y aquí ha debido ser totalmente distinto. Fíjate, precisamente aquí está el situado real, no el que le corresponde a nuestro Estado, más no el que recibe Miranda. Si sumamos 2.000, 3.000, aquí tenemos alrededor de unos 7.500 millones, 11.000, podemos decir 15.000 millones, más este año,
estarías hablando, sí, por situado constitucional, el Estado ha recibido unos 19.000 millones. Esos 19.000 millones de bolívares, ¿en qué se gastaron? Permítame un momentico la gráfica de qué se distribuye el situado constitucional. ¿Qué quisieran? ¿Que los trabajadores no cobraran? Probablemente. Quisieran que los 20.000 millones de bolívares que ha recibido el Estado por vía de situado constitucional, ese disco ya ese disco nos lo conocemos muy bien, es la misma música rayadita. Vamos a ponerla está en las primeras láminas, cómo se distribuye aquí, exactamente. ¿Cómo se distribuye el situado constitucional? 80% se va en sueldos y salarios. ¿Qué pasó? Llegando nosotros a Miranda, por ejemplo, bomberos, policías, docentes, trabajadores en general, tuvieron un ajuste de salario. Si aquí cuando ellos gobernaban pretendían que los trabajadores tuvieran un salario miserable, porque esa fue la realidad que nosotros encontramos, yo le dije a nuestro equipo, mi prioridad como gobernador al frente del Estado, y creo que si estuviéramos tan equivocados, ¿cómo entonces cómo ganamos la gobernación? No solamente que hemos ganado la gobernación, sino los últimos 7 procesos electorales hemos ganado en el Estado Miranda. Tenemos 7 elecciones consecutivas recibiendo el respaldo no solamente de nuestros trabajadores, sino también del pueblo mirandino. Bueno, aquí está cómo se asigna el situado constitucional. Y el FCI, que sobra, bueno, eso es lo que más le duele también, 43 nuevas escuelas. Cuando aquí gobernó la corrupción solamente construyeron 7 escuelas, teniendo más recursos. Por eso yo le digo que ese chantaje, Mariana, de que es que si usted tiene un gobernante del PSV, entonces, es que eso es garantía de que llegue el dinero. Bueno, un ejemplo perfecto es Miranda, teniendo un gobernante de ese partido, teniendo más recursos, no se hizo nada. Pues se roban los reales. Entonces, ¿qué prefiere usted? Una gestión que con sus recursos, luche por sus recursos, porque le corresponde. Además, esto no es un tema de si yo quiero o no quiero, están violando la Constitución, el país tiene que saberlo, y cómo podemos los venezolanos al final, frente a esos abusos, esos atropellos, ¿qué nos queda a nosotros? A los demócratas, a los que queremos un cambio pacífico, constitucional en el país, votar y castigar. El 8 de diciembre, todo esto que está ocurriendo, el 8 de diciembre, hay que castigarlo con el voto y tener entonces en el país personas comprometidas en que los recursos se inviertan como se tiene que invertir, con transparencia, y que luchen además por la calidad de vida, por el progreso. ¿Cómo hacen para planificar obras? Las obras se planifican por el FCI. Ya Miranda hoy día, por la situación presupuestaria, no tiene capacidad, salvo el programa de alimentación, el situado constitucional. Mariana, nos los estamos nosotros gastando por completo en el funcionamiento de la gobernación. Yo no iba a votar trabajadores, como hicieron los que antes llegaron aquí. Todavía ves tú en las calles de Miranda los que trabajaban en las prefecturas que los votaron, porque cerraron las prefecturas, más de 700 trabajadores que votaron. Bueno, tú todavía los encuentras. Probablemente ellos lo que querían era que nosotros votáramos los trabajadores para poder funcionar la gobernación. No, los trabajadores se han ajustado en la situación del salario, que no es precisamente la mejor, y los trabajadores hoy están pidiendo que les paguen lo que se les debe, porque el ingreso petrolero no es el PSUV, el ingreso petrolero es de todos los venezolanos, y ahí está claramente la Constitución. Quería saber además, ¿tienen hoy, a pesar del déficit, con qué cubrir los aumentos de salario programados por el Estado? No, precisamente. Es que no solamente es el caso de Miranda. Pasa que ahí es donde, bajo la amenaza y el chantaje, por ejemplo, con el tema del ajuste salarial de los docentes, que lo lógico es que un docente nacional gane igual que un docente regional o municipal, porque para mí en materia de educación no hay diferencias, precisamente lo que tiene que ver es excelencia, y todos hacia arriba, no todos hacia abajo. Bueno, dejaron más de 100.000 docentes fuera del ajuste salarial que se le dio a los docentes nacionales. Lo dejaron por fuera. Entonces, bueno, ahí están nuestros docentes que tienen todo el derecho. Ya va, ¿y por qué nosotros acaso somos docentes de segunda? ¿Somos trabajadores de segunda? No. Somos docentes que formamos y enseñamos
a más de 150.000 estudiantes en el estado Miranda. Y además, la educación estadal muy superior a la educación nacional. Nosotros sí evaluamos rendimiento, calidad, no solamente cantidad, sino calidad. Perdón, otra pregunta. Está cayendo un soberano palo de agua, por lo que puedo escuchar. Así como bien Mariana le dice, si tiene para cubrir el 10% de aumento salarial que anunció el presidente Maduro, yo le diría, ahorita vienen unos aguinaldos. Para el año que viene, ustedes dicen que tienen 3.000 millones de bolívares menos de lo que pidieron. ¿Qué partidas están en riesgo de las cosas que pueda hacer la gobernación, cuentas por pagar, es decir, u obras que tengan pendiente ejecutar? Y también el tema de que el PSUV haya bloqueado la marcha hacia Caracas, a su juicio, ¿qué es lo que busca? Bueno, para responderte, en el PSUV hoy lo que cunde es el culillo. Esa es la realidad. Tú ves la actitud del gobierno, este es un gobierno lleno de miedo, porque mira, Adriana, yo he tenido la posibilidad, tú sabes que además ese no es el tema que nos ocupa hoy, pero yo estoy en una cruzada por el país, porque para nosotros el 8 de diciembre es un día donde los venezolanos tenemos que expresar la voz de cambio. Yo ya he estado en 15 estados del país, hasta la fecha, 15 estados, y algunos he ido más de una vez, quitando el caso de Miranda, donde vamos y venimos. Y lo que se siente en Venezuela es cambio. Este es un momento donde yo creo que es claramente el sentimiento de cambio en el país. O sea, hay un sentimiento de cambio en todo el país. Hay un gobierno que se le fue el país de las manos. Más allá del tema, me refiero de la discusión, un gobierno que sabemos sobre cómo surgió, sobre la base de un proceso electoral que ya nosotros hemos denunciado, o sea, con una sombra de ilegitimidad que siempre le va a acompañar. Pero poniendo a un lado eso, este es un gobierno que ha metido al país en una crisis económica de las más difíciles de nuestra historia. Cuidado si no estamos en la peor crisis en la historia económica, en la historia de nuestro país. Venezuela está hoy por hoy, volviendo al tema económico, estamos en hiperinflación. Este no es un escenario de una inflación no, estamos en un escenario de hiperinflación. Lo que hoy hay en el país es un escenario de hiperinflación. Ningún país en América tiene en este momento una inflación que vaya a cerrar de año de 50%. Estamos hablando de la inflación más alta del mundo en este momento, la inflación más alta del planeta, en nuestro país. Y eso tiene un responsable que es el gobierno y su política económica. Entonces, hay sin duda alguna un sentimiento de cambio. Y ahí tienes tú un gobierno que lejos de decir, bueno, ¿cómo sacamos al país de la crisis? ¿Cómo abrimos un espacio de diálogo? Lo que pretende es caerle a palos a todos los venezolanos que piensan distinto. Los venezolanos no nos vamos a calar y lo vamos a expresar el 8 de diciembre. Y el 8 de diciembre no es que ahí se termina todo o ahí se resume todo. No, el 8 de diciembre es una gran oportunidad de convertir ese día en un día de protesta nacional con el voto, de que los venezolanos estamos en desacuerdo, la inmensa mayoría de los venezolanos, de esto que estamos viviendo. Y lo vamos a expresar. Entonces, eso de hoy, está más la foto que yo les puse, una demostración del miedo a que se conozca la verdad, el miedo a que la gente se pueda expresar. Se va a pasar, va a seguir ocurriendo. Por donde te metas anteayer, en Carúpano, ahí está. ¿Qué quieren? Eso sale en BTV, eso sale en los canales públicos, controlados por el partido de gobierno, que no cumplen una función pública, están cumpliendo una función de propaganda política. No, ellos están tratando de censurar. Mira la situación que hay con la prensa escrita, no darles papel para que entonces no salgan los periódicos, creyendo que con eso van a tapar la crisis que tiene el país. No hay forma de taparla. La crisis está en todos los rincones de Venezuela. Lo que quieren es que la crisis no haya ese sentimiento de descontento, que existe, eso es lo que buscan detrás del tema de los medios. Y con respecto al presupuesto, clarito, Adriana, si tú no tienes el presupuesto, ustedes todos también tienen su propio presupuesto. Si tú no tienes presupuesto, si tú tienes más compromiso que recursos,
Tú tienes dos opciones, o te endeudas, cosa que no podemos hacer los estados, o dejas de pagar, cosa. Nosotros no podemos empezar a imprimir papel moneda. ¿Se sacrifica cuando empiezas a limpiar? Pasivos laborales, se empiezan a acumular pasivos laborales, se empiezan a acumular no solamente, bueno, los aguinaldos. ¿Qué están hoy pidiendo los trabajadores de Miranda? Sus aguinaldos. Estamos ya 29 de octubre, ¿qué quieren? O sea, ellos quieren... Todavía no. Entonces, ¿qué quieren ellos? Que los trabajadores de Miranda cobren los aguinaldos ¿cuándo? ¿El año que viene? Entonces, es el mismo escenario del año pasado porque hay un proceso electoral y quieren tratar de generar una sensación de caos en el Estado, creyendo que con eso van a ganar las elecciones. Ahí está lo que pasó el año pasado, igualito. Pero el año pasado hubo la voluntad, tarde, pero hubo la voluntad, por lo menos de mitigar el problema. Ha debido resolverse por completo, ahora no. Ahora ahí están los créditos adicionales. Eso está en Gaceta Oficial. Con eso no hay forma de manipular. Manipulan en el verbo, pero no manipulan, vamos a ver las cuentas, pues. No, ahí sí no queremos ver las cuentas. Entonces la situación es, cuando tienes menos ingresos que los que necesita Adriana, hay cosas que dejas de pagar. El canciller ha estado declarando desde temprano varias veces, ¿no? Lo culpa por la violencia que se generó, dice que Miranda es una olla de presión por el abandono en el que usted tiene al Estado. ¿Cuál es su opinión de esas declaraciones, pues? Bueno, yo creo que tenemos lamentablemente un personajillo del gobierno con una fijación, ya cae como, ya raya en la fijación personal. Mira, yo la verdad es que debe ser, no sé, los que añoran aquellos tiempos de quemar autobuses y en la universidad y estos estudiantes profesionales. Usted ve algunos de los estudiantes del gobierno, de algunos de los personeros del gobierno, tardaron 14 años en graduarse, son los que quemaban los autobuses. Bueno, los trasnochados, ese es el problema de los trasnochados. El mismo discurso, repetir y repetir, el mismo libreto del gobierno cubano. Bueno, yo no perdería tiempo en eso, Alex. Aquí Miranda ya los conoce bien. Ojalá vengan a hacer campaña en Miranda. Ojalá que así, creo que ayer andaban en un casa por casa en Petare. Casa por casa. Bueno, eso visitan 2 casas, llevan una cámara de televisión y ese es el gobierno de calle, el gobierno de la televisión. Ojalá hagan campaña en Miranda. Ojalá, si algo me llama la atención, en todos los municipios del país donde hemos estado, no hay un solo candidato del PSV que tenga una ficha que quiera poner la foto de Maduro. Dígame Maracaibo, que estuvimos, por ejemplo. Candidato del gobierno en Maracaibo, si ve una foto que le pongan de Maduro al lado de él, la manda a quitar. No quieren que Maduro aparezca en los afiches de campaña de los candidatos del gobierno. Bueno, díganme los otros personajes, menos. Ojalá, desde aquí yo les pido, hagan campaña. Le pido a Maduro y a la pandilla, salgan a hacer campaña, por favor, se los pedimos, que salgan a hacer campaña por sus candidatos. Salgan, pongan los afiches, la publicidad. Bien clara la foto de Maduro al lado de la foto del candidato del PSV. Gobernador, el 26 de octubre, Elías Jagua hizo un acto. En ese acto dijo que usted había presupuestado unas obras y que no se ejecutaron. Habló específicamente de mejoramiento de viviendas en las comunidades de Brisa de Cartanal, El Tomuso Viejo, Pozo Salado y la urbanización Dos Lagunas. ¿Qué pasó con eso? Mira, podemos chequear todas las obras que se hacen en Miranda y ver cuáles se han ejecutado por el FCI, que están aquí. Es decir, que el gobierno nacional, todos estos recursos van, eso es una cantidad de papeles que hay que firmar, mandar. Todo está, aquí están las obras, cómo se distribuye el presupuesto del FCI, obras, habría que ver el detalle, Alicia, de cada obra, los programas y los proyectos y la distribución presupuestaria. La trincherita que montaron, ahora que el Consejo Legislativo del Estado está allí, no para aprobar leyes ni para favorecer a nuestro pueblo, es el órgano donde todos los días quieren sabotear la gestión de Miranda. Bueno, ahora están trancando también los créditos para obras, para construir, por ejemplo, un caso que me viene a la mente ahorita, la escuela
una escuela nuestra en los Valles del Tuy, una escuela nuestra en Guatire, en Terrazas del Rodeo, por ejemplo, que es una escuela espectacular que queremos nosotros construir, que ya arrancó el proceso de obra, como otra también la decía en el Tuy, en Jardines de Betania. Bueno, son obras de envergadura. Bueno, ahora las están trancando en el Consejo Legislativo. Ahí es cuando yo les he dicho y lo ratifico, no se sorprenda a nadie si los trabajadores de Miranda o las comunidades toman el Consejo Legislativo, están en todo su derecho. Es más, yo los llamo a todo el pueblo de Miranda a no dejarse, digamos, de que sus obras, que todos sus planes, todos sus proyectos sean saboteados por un partido político. Aquí los recursos son de nuestros trabajadores y de nuestro pueblo y esas obras tienen que ejecutarse. Nosotros rendimos cuenta todos los días, no tenemos problema de rendir cuenta, pero no vamos a dejar, no vamos a, como dicen, a obviar un saboteo. Lo vamos a denunciar y lo vamos a enfrentar con firmeza. Entonces, mira, casito por aquí, casito por allá, Alicia. Repito, como le dije a Alex, los que tienen una fijación personal salieron derrotados aquí, gastaron millones, probablemente ahora están recuperando por vía de corpomatraca todo lo que se robaron, siguen robando por allí. Bueno, mira, nos vemos en las urnas de votación, ahí nos veremos en los centros de votación a ver quién es el que tiene la fuerza o quién no la tiene. Se le ha criticado también mucho por la pasividad que ha tomado usted en las arremetidas que ha tenido el oficialismo. En estas últimas semanas ha sido más fuerte las arremetidas de los funcionarios, del presidente, de Elías Agua, de Diosdado Cabello, inclusive lo han tildado de asesino. ¿Usted no va a tomar acciones legales? Mira, para mí las acciones más importantes son las acciones populares, Alicia. Acciones legales ante qué instancia. Mira, aquí lo chocan a uno y uno va... Ni una demanda de tránsito gano yo. Ahí te lo dejo. A mí me chocan y ni gano la demanda de tránsito. ¿Tú crees que aquí cómo me voy yo a cobrar todo a través del voto popular? Esa es la realidad que viene en Venezuela. ¿Van a suspender las elecciones? Eso está en el tapete todavía. Están buscando algo para suspender las elecciones. Bueno, vamos a ver. ¿Bajo qué excusa van a suspender las elecciones? En Venezuela no van a haber más elecciones. O sea, le van a dar un golpe de Estado. Van a dar un golpe de Estado. Bueno, vamos a ver qué pasa. Ellos pueden querer hacerlo. Vamos a ver qué pasa. Yo creo que lo que están haciendo, se nota que ahí no hay nadie que piense. Porque todo lo que están haciendo es hundirse más. Ellos creerán que se están saliendo con la suya. Vamos a ver. Por eso yo invito a nuestro pueblo, a toda esa indignación, toda esa molestia que hay, vamos a canalizarla votando el 8 de diciembre, expresarla con fuerza, como se expresó el 14 de abril, donde el país hubo un cambio el 14 de abril. Ellos no lo quieren reconocer. Ellos siguen creyendo que es que la gente que votó por Chávez y después votó por mí el 14 de abril, no, es que eso se quedaron dormidos. Es que hubo gente que no salió a votar, no se levantó. Ahí está la votación. Si tú quieres tratar de manipular el resultado, ahí está la votación. 800.000 venezolanos que votaron el 7 de octubre por el presidente Chávez votaron por mí el 14 de abril. Ven tú a saber cuántos más fueron sobre la base de la denuncia que nosotros hemos hecho del proceso electoral que está en instancias internacionales. Pasividad, no, Alicia, pasividad no. Lo que pasa es que yo creo que el que grita más duro no es más inteligente. Ni creo yo, ni vamos a pisar el peine que andan colocando, los peines, para que pisemos sus peines. No los vamos a pisar. Nosotros tenemos claro cuál es el objetivo. Aquí queremos que el país tenga un cambio. Y ese cambio lo estamos construyendo de abajo hacia arriba y lo vamos a lograr. Después, mira, cuando la justicia tenga que hacer su trabajo, recuérdense de todos los atropellos y de todas las cosas. En Venezuela está planteada la unidad de los venezolanos. En Venezuela tiene que haber un diálogo, tiene que haber entendimiento. Ahora, los corruptos les llegará su momento, les va a llegar su momento para que la justicia imparcial actúe. Y dicen por allí, si la justicia del hombre la tuercen y pueden manipularla, pero la justicia divina no la manipula nadie.
sigan creyendo que tienen a Dios agarrado por la chiva, sigan creyendo. Ellos son muy valientes por la televisión, amenazando, utilizando las instituciones. La verdad es que este gobierno cada día nos demuestra a todos los venezolanos que es un gobierno sin rumbo, sin liderazgo, no tienen liderazgo, tienen una pugna entre grupos, se están peleando el botín, están desangrando al país y nos toca a los venezolanos actuar frente a eso. ¿Cómo actuamos? Las elecciones es una gran oportunidad que tenemos, que está a 40 días las tenemos, a 40 días. ¿Qué mejor escenario que un proceso electoral para expresarnos en 40 días? Gobernador, hablando un poco de seguridad, quisiera conocer su opinión acerca de la instalación anunciada por el ministro Miguel Rodríguez Torres de 30.000 cámaras de seguridad en zonas de incidencia delictiva. Es un convenio que se acaba de firmar. Y también el caso del asesinato en Carúpano, 4 pescadores. Los pobladores están pidiendo justicia y también el ministro dice que van a llegar al fondo de los acontecimientos, caiga quien caiga. Sobre esas dos... Mira, Fernando, si tú ves que utilizaron el sábado, ¿qué hubiese pasado si la policía de Miranda es utilizada para hacer lo que ellos hicieron el sábado en el estado de Aragua? Alrededor de 250 policías estadales involucrados en una actividad política. Cuando tú ves ese tipo de cosas y ves el silencio desde el Ministerio del Interior, tú te das cuenta que no hay ninguna intención, ninguna voluntad de resolver el problema de la violencia. El problema de la violencia siguen llevándolo, el tema de la seguridad, que es un tema que debería convocar a todos los venezolanos, lo siguen metiendo en el terreno partidista. Ahí están los resultados. Este año va a superar al año pasado en materia de homicidios. Creen que ocultándole la cifra a los periodistas es que los muertos en el país no se cuentan y que, digamos, es un tema donde los medios son los que han generado esta situación de violencia en el país. Craso error, la violencia está en todos los rincones de Venezuela. Un ejemplo de ello es Carúpano. Carúpano te demuestra además la reacción popular, te demuestra la situación de indefensión que siente el venezolano, la impunidad que hay en el país, la impunidad que además hay frente al Estado, porque el Estado además pareciera que si tú estás plegado a un partido político, entonces tú estás por encima de la ley. Y si tú no estás en ese partido político o eres fíjate lo de las narcomaletas, es un mejor ejemplo de la situación de impunidad y de degradación. Cayeron los pendejos, cayeron un guardia por aquí, otro guardia por allá, pero el director del aeropuerto Maiquetía nadie lo mencionó, nadie lo citó, es un enchufado. Anda tú a averiguar quién es, qué posiciones ocupa, cuántos cargos tiene, por qué todo callado. Bueno, es que acaso él no tiene ninguna responsabilidad. ¿Cómo salieron todas esas maletas? El guardia que estaba ahí seguramente le dieron una orden. No me abras estas maletas aquí, métalas ahí. Todos sabemos cómo funciona ese tema del alto poder. Entonces, yo veo que no hay voluntad de resolver el problema de la violencia. Nosotros lo hemos dicho hasta el cansancio, que en ese tema de la seguridad no puede haber partido político. Todos estamos dispuestos, ojalá hubiese por lo menos un poquitico de sentido común, de dejar a un lado la pugna política y decir, mire, por lo menos en este punto vamos a ponernos de acuerdo, todos los venezolanos, vamos a suscribir un acuerdo, todos los venezolanos, por el tema de la violencia, ¿no? Pero ellos no tienen ninguna voluntad, no tienen ninguna intención. ¿Quién tiene que ser el gran convocante? El órgano rector, el Ministerio del Interior y Justicia. Entonces, mira, 30.000 cámaras de seguridad, Fernando. ¿Qué pasó con los globos que iban a cuidar Caracas? Tienes 30.000 cámaras de seguridad, explícame cuál va a ser el funcionario cuando estés viendo un delito que va a llegar, que va a tener una actuación inmediata si tú tienes un problema de número de funcionarios en los cuerpos de seguridad. O sea, volvemos a lo mismo, son acciones aisladas y no hay una visión integral de cómo resolver el problema de la violencia, que pasa por la fiscalía, por los tribunales, por el sistema penitenciario, por los cuerpos de seguridad y por la prevención. Entonces, para mí no tiene de verdad, ahí están los globos. ¿Tú te acuerdas lo de los globos de Caracas, no? Me parece que terminaron en la barriga de alguien. Ajá. Para
finalizar, una Para última terminar, pregunta. sí. El próximo 6 de noviembre usted va al Vaticano a reunirse con el Papa Francisco. ¿Cuáles son los planteamientos que usted le va a llevar al Papa? Bueno, yo creo que primero para nosotros es un gran honor tener la posibilidad de conversar con su santidad. Para nosotros además es un motivo de alegría. El tema, nuestra creencia y nuestra fe es algo que todos los días lo decimos, no nos acercamos a la iglesia cuando viene un proceso electoral. Yo creo que la iglesia, lo hemos dicho desde hace tiempo, la iglesia puede ser un factor de diálogo, de mediación, porque al final, más allá de las posiciones que cada quien pueda tener, al final el país hay que buscar la forma de entenderse. Eso no significa entenderse entre cúpulas. Me refiero que en el país exista un diálogo que le permita al país salir adelante. La iglesia puede ayudar mucho en eso. La iglesia es probablemente la institución que más convoca personas hoy en nuestro país. La iglesia católica, como también puede ser la iglesia evangélica, que también hay un gran porcentaje de venezolanos que son, digamos, de la iglesia evangélica. Yo creo que, bueno, ojalá que eso lo conversaremos con su santidad, pero ojalá que la iglesia y el Papa como cabeza de la iglesia pueda ayudarnos a que exista diálogo en Venezuela. Yo sí creo que su santidad, sobre todo además siendo un Papa latino que conoce muy bien la realidad de nuestros países, puede ayudarnos en ese tema de diálogo. Algunos mensajes que llegaron a través del Twitter. Nos escribe Jesús Tobar: Miranda se mueve ante las arbitrariedades del gobierno en querer ahogar a los estados que son gerenciados por gobernadores eficientes. Pa'lante Capriles. También nos escribe Eli Saúl: los motorizados oficialistas armados están interrumpiendo la marcha de los trabajadores de Miranda. Esto es en la avenida Urdaneta, un mensaje que llegó más temprano y que tiene también una foto. Pedro Hernández: Miranda se mueve y el gobierno arruga. En la avenida Urdaneta no dejan pasar a los trabajadores. Isbelia nos escribe este mensaje también más temprano. Están tratando de hacer creer que la movilización de este martes es en contra de Capriles. Stephanie Curvelo. Bueno, varios mensajes llegaron a través de la cuenta de Twitter en la que piden que se extienda la convocatoria para que todos los que están trabajando apoyen a los trabajadores de la gobernación. Christopher Velasco: Miranda se mueve por un país mejor, ya estamos cansados de lo mismo. Y Juan Zambrano: el miedo al gobierno de Venezuela se nota, al bravo pueblo no lo detiene nadie. Capriles TV. Bueno, quiero agradecerles a ustedes una reflexión final, a todos nuestros trabajadores, siempre estaremos apoyándolos, no solamente a los trabajadores de Miranda, sino a todos los trabajadores en el país, por sus justas reivindicaciones, por lo que les corresponde, su salario, sus aguinaldos, todos sus derechos. No solamente luchamos por los que tienen un trabajo, sino también luchamos por los que están desempleados, que son también, entre desempleados y la economía informal, estamos hablando de más de 6 millones de venezolanas y venezolanos. O sea, estamos hablando de mucha gente. Y así que siempre estaremos allí para apoyarlos y para luchar por lo que por justicia les corresponde. Y después, todo esto que hemos tenido que vivir hoy, los mirandinos, es un ejemplo de lo que ocurre en el resto del país. El caos es lo que reina hoy en Venezuela. Vemos cómo el caos es generado por un grupito en el poder. Es un grupito. Ese grupito no representa la mayoría de los venezolanos. Un grupito que está allí por secuestro de esos poderes, de esas instituciones. El reto que tenemos es de cambiarlas. Hacia allá vamos nosotros, para cambiar instituciones y tener instituciones que estén al servicio de los venezolanos y no al servicio de un partido político. Pero es un grupito. Y hoy también un grupito fueron los que trancaron, bueno, todos los accesos a Caracas. Todos. Un grupito. Queriendo además que nuestra reacción fuera que utilizáramos la policía como ellos harían. Si eso fuera al revés, ¿cuántos estarían hoy presos? ¿Cuántos hoy estarían heridos? Eso es lo que estaban buscando, que se utilizara además la policía para arremeter. Yo le pido a todas las personas, toda su indignación, toda la frustración, todo lo que molesta esto, expresarlo. Y eso, el mejor escenario para expresarlo son unas elecciones que tenemos el 8 de diciembre. Estamos a 40 días de que todo esto que hoy ocurrió
los venezolanos lo expresemos con nuestro voto. Aquí el 8 de diciembre, lo hemos dicho en todos los municipios que hemos visitado y que vamos a seguir visitando, porque vamos a continuar recorriendo el país. Miranda está clarita de la responsabilidad que tenemos en Venezuela hoy. No solamente tenemos una responsabilidad con el pueblo mirandino, sino con todos los venezolanos. Y lo hemos dicho en todos los rincones del país. O el país que quiere Maduro, la crisis económica y esto que vimos hoy, ese es el país que él quiere, o el país que quieren la mayoría, la inmensa mayoría de los venezolanos. Yo los invito a que el 8 de diciembre expresemos el país que queremos, no el país que quiere Maduro. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos en la próxima oportunidad. Que Dios bendiga a nuestra Venezuela y seguimos adelante. Prácticamente el piso, porque estaba agrietado y el zinc se mojaba, más llovía adentro que afuera. Y todo lo hicimos a mano, las aguas negras, la luz, por cierto que no tenemos poste, no tenemos nada. Entonces gracias a Enrique Capriles tenemos este beneficio. Gracias a Dios y a nuestro gobernador Enrique Capriles Radosky contamos con una vivienda digna hoy. Yo estoy agradecida con el gobernador y espero que nos siga ayudando. De verdad que necesitamos una ayuda como esta. Los casa por casa no los hago cuando vienen las elecciones. Esta es mi forma de trabajar, así lo hacemos nosotros, así tiene que ser además. Así nos gusta hacerlo, ir casa por casa escuchando la necesidad que tiene cada familia y resolver, porque aquí se trata de resolver. Todas y cada una de nuestras comunidades sentimos la parte humana, la parte sensible que tiene Capriles. Hay una visión de futuro. Este es un gerente, justamente lo que necesitamos.